Entonces, C-Baby, DistroKid, OneRPM son compañías que no están hechas para hacer un white label. Se vuelve un poco complicado el tema del reporting, o el tema del soporte, o el tema de los ajustes. Entonces, esa sería la propuesta de valor. Entonces, ¿qué te hizo hacer el cambio de proveer servicios como Random Sounds de distribución a artistas y personas que en vez de utilizar DistroKid, TuneCore, CD Baby, lo que fueran, que cambiaran a Random Sounds o que escogieran a Random Sounds? De ese modelo, ahora tú tienes un white label, es decir, que ahora tú permites que otras personas puedan distribuir su propia música, su propio catálogo, sellos discográficos, agregadoras. ¿Qué te hizo hacer ese cambio o ese pivot? Bueno, la verdad que después de 10 años de ofrecer este servicio, nos dimos cuenta que más allá de las relaciones con las plataformas o la tecnología, el valor que tienen las distribuidoras de verdad es la relación con sus clientes. Entonces, entender ese nicho de mercado en el que estamos y entender lo que ese segmento del mercado busca es probablemente lo más valioso que una empresa distribuidora le puede dar a sus artistas o a sus sellos, que también coincido que muchas veces en el equipo somos bastante fanáticos de Sid, entonces como que estamos de acuerdo con eso. Y notamos que cuando empezamos a expandirnos a otros territorios, definitivamente habían mejores empresas que entendían mejor el mercado local que nosotros para hacer negocios con esos artistas. Y también un poco estas empresas o estas personas tenían muchas ganas de poder ofrecer este servicio de distribución, o de hecho que ya lo estaban haciendo, ya estaban ofreciendo distribución con otras plataformas que no estaban creadas con ese fin. Entonces notamos que en muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos, cuando viajamos y hablamos con los profesionales de esos países, nos comentan que ya están trabajando como distribuidoras utilizando estas mismas herramientas que mencionaste, algunos con C-Baby, algunos con DistroKid, algunos con OneRPM, que son compañías que no están de hecho hechas para hacer un white label. Entonces se vuelve un poco complicado el tema del reporting, o el tema del soporte, o el tema de los ajustes. Entonces lo que buscamos hacer al ofrecer este servicio es dar un software que nosotros habíamos hecho para nosotros mismos, para empoderar un poco a estos emprendedores y a estas empresas para que puedan realmente ofrecer el servicio de distribución de la mejor manera. Entonces, a esas personas que dicen, yo soy un sello discográfico, tengo un artista en DistroKid, tengo un artista en otro lado, tengo en el otro lado, tú les dices a ellos, mira, tráelo todo bajo una sola sombrilla, hazlo todo desde aquí y es mucho más fácil para ti, ahorras tiempo, ahorras dinero en el proceso. Esa sería la propuesta de valor. Principalmente eso, y también que la transparencia de los reportes que como empresa le podrías dar a estos artistas es muy valiosa, porque te ahorra mucho tiempo de tener que entrar a la cuenta de uno, ver su balance, cobrar, ver si te llegó, no sé, cambiar de plataforma todo el tiempo, ver en qué distribuidora está cada catálogo. Es mucho más sencillo tener una plataforma ya creada para eso, que cada artista pueda tener su propio usuario y que vea en tiempo real su balance. Entonces facilita muchísimo la gestión, por sobre todo, del servicio de distribución digital. Y también hay muchas empresas que, por ejemplo, como mencionaste, son sellos que a veces no quieren firmar a un artista como para invertir tal vez lo que invierten con sus artistas principales, pero sí quieren tenerle cerca a ciertos artistas y ofrecerles ciertos servicios de label services. Entonces, teniendo un contrato de distribución que muchas veces es más liviano que un acuerdo de management o un acuerdo 360, permite tener cerca a un artista y si es que va bien, entonces firmarlo o darle un acompañamiento más cercano. Entonces también sirve como una herramienta de negocios para generar comisiones con el catálogo de artistas que tal vez todavía no tengo firmado.